La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En este momento vamos a continuar hablando del estudio de la palabra de Dios. Ya tenemos 3 videos que hablan acerca de la palabra de Dios y esperamos que tú puedas ver todos los videos en nuestro canal para que puedan ser de bendición. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen toda la información. Estamos estudiando la Biblia y vamos a continuar. Estamos empezando con la introducción, lo que es la Biblia, pero vamos a ir avanzando y vamos a hablar de todos los temas que nos sea posible para provecho de tu vida espiritual. Así que te invitamos para que tú puedas siempre estar pendiente a nuestros videos para que sean de bendición a tu vida. Te invitamos para que, si es posible, te reúnas con familiares y amigos en grupos de células para que estudien juntos estos videos que estamos trayendo en YouTube. Y luego del video puedan entonces discutir la clase que estamos trayendo para que sea de provecho para todos los que están reunidos. Así que te invitamos para eso. Comunícate con nosotros, déjanos un comentario si realmente ya estás unido, si hay algún grupo que se está reuniendo, queremos saberlo. Y también anota tus peticiones de oración, queremos orar por esas peticiones, puedes ponerlas en los comentarios y estaremos orando al Señor, apoyándote en oración por todas las peticiones. Y cuando Dios conteste esas peticiones, queremos también saberlo y queremos que tú pues nos des ese testimonio de lo que Dios está haciendo. También estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram y en Amazon están nuestros libros para que puedan ser de bendición a tu vida. Así que te invitamos para que sigas con nosotros, para que Dios pueda bendecir tu vida. Ok, vamos a continuar entonces el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Como dije, ya tenemos en YouTube, tenemos los 3 videos y ya hemos hablado, no podemos hablar lo mismo de nuevo, pero vamos a repasar brevemente la importancia de la palabra de Dios. Para mí la Biblia es tan importante porque primeramente es el manual de Dios para nosotros. Es importante que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Yo creo que una de las cosas más importantes del ser humano es comprender cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros conocemos la voluntad del Señor, entonces podemos vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios. Recuerda que Dios se agrada cuando nosotros estamos en su perfecta voluntad. Además, podemos vivir una vida victoriosa cuando nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios. Hay personas que no entienden la voluntad de Dios y viven en lo que se llama la voluntad permisiva. Está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva. La voluntad perfecta es cuando estamos en la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Para poder entender esa plenitud tenemos que estudiar la Biblia para conocer el manual de Dios, lo que llamo el manual de Dios. Ahí están los mandamientos, las promesas que Dios nos ha dado, mandamientos para obedecerlo, promesas para reclamarlas y vivir una vida victoriosa. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena. Esa es la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros es responsable de alcanzar esa plenitud. Dios ya hizo su parte, pero ahora tenemos que hacer nosotros la nuestra. Dios no lo va a hacer todo por nosotros. Dios hizo su parte, pero nos corresponde a nosotros luchar por alcanzar esa vida plena que Dios quiere para nosotros. Y eso se consigue estudiando la Biblia, conociendo la voluntad de Dios expresada en el manual de Dios. Por eso es importante que estudies la Biblia. Esa es una de las importancias de lo que es la Biblia. Dios nos dio este libro maravilloso, que es la Biblia, que es el libro más extraordinario del mundo. ¿Sabes qué? Se cree que se han publicado aproximadamente, es el libro más publicado, se han publicado aproximadamente 5,000 millones de copias de la palabra de Dios. Imagínate,
5,000 millones de copias, según la información que se ha estado investigando. Cada año se publican alrededor de 100 millones de copias de la palabra de Dios, porque este es el libro más importante. Y qué bueno que tú tienes en tu mano ese libro importante para que puedas comprender en tu mano la voluntad de Dios. Lo otro que me llama la atención de la Biblia es que la Biblia dice que la Biblia es poder de Dios. No solamente es el manual de Dios, es también el poder de Dios. Hay dos cosas que producen el poder de Dios. Es la palabra y es el Espíritu Santo. Y esos dos elementos Dios nos los ha dado. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos su palabra, que también es la espada del Espíritu. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo y le servimos, el Espíritu Santo entonces también nos llena de su presencia. Y al tener el Espíritu Santo, la Biblia dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando Dios creó el cosmos del mundo, Él estaba en la Trinidad, Génesis capítulo 1 en adelante, y ahí Dios dijo la palabra, sea la luz, y fue la luz. O sea, Dios dio la palabra que tiene el poder y el Espíritu Santo comenzó a crear todas las cosas. Ahí están los dos elementos, la palabra y el Espíritu Santo. Y esas dos cosas son las que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos. Tú tienes la palabra y tienes el Espíritu Santo. Hay gente que no valora el valor que tiene la palabra de Dios, la Biblia. Yo he ido a lugares a predicar donde la gente, los creyentes, no tienen una Biblia para llevarla cada uno a su casa. Ellos tienen pocas Biblias. Y esa gente aprecia más la Biblia que muchos lugares donde la gente tiene la Biblia como desea. Debemos amar la Biblia, porque la Biblia es el manual de Dios y es poder de Dios. Cuando tienes la Biblia, tienes el poder en tus manos. Ahora, hay que saberla usar y por eso hay que estudiar la Biblia. Hay que leerla, hay que estudiarla para conocerla y saber manejar esa espada del Espíritu. La Biblia hemos hablado de que tiene mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios están en la Biblia, las promesas de Dios, enseñanzas de Dios, también están las profecías del tiempo futuro, sueños, relatos, historias, básicamente esa es la palabra de Dios. Y es importante que nosotros comprendamos cada una de las enseñanzas que tiene la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia y la estudiamos, vamos a ir formando una mentalidad analítica porque estamos conociendo todo el mensaje de Dios. Yo te invito para que leas toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y vuelvas y leas la Biblia. Yo acostumbro leer todos los años una ronda de la Biblia, porque quiero empaparme de todo el consejo de Dios. Cuando tú tienes ese hábito de leer siempre la Biblia y estar conociendo la Biblia, vas a formar una mentalidad analítica que te va a ayudar a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Además, vas a estar capacitado para guerrear contra el enemigo con la espada del Espíritu. Y esa palabra Dios la va a depositar en tu corazón para que puedas tener la habilidad para ese poder que es la palabra, puedas transmitirlo, puedas ayudarte a ti en tu desarrollo de tu vida espiritual, puedas ayudar a otros que están a tu alrededor. Ok, en este momento vamos a hablar acerca de los 66 libros que tiene la Biblia. Y quiero mencionarlos todos. Obviamente no podemos entrar en detalles para profundizar en cada uno de esos. Eso es lo que queremos que tú hagas, que tú escudriñes la Biblia y la leas para que puedas conocer a fondo, porque no tenemos el tiempo, obviamente, de hablar de todo eso en profundidad. Pero he sacado una palabra clave que puede identificar lo que se enseña en cada libro, para que tú tengas un panorama general de cada libro y puedas luego profundizarte en el mismo. Y voy a mencionar el libro y voy a mencionar esa palabra clave. Si tienes un cuaderno o una libreta, te invito para que lo anotes,
para que luego puedas estudiarlo con profundidad. Pero este es el panorama general de cada libro de la Biblia, la importancia, de qué habla prácticamente cada libro, el énfasis de lo que hace cada libro. Y voy a mencionarlos todos rápidamente para que lo anotes y tengas el panorama general del tópico importante de cada uno de los libros. Ok, Génesis, la palabra es comienzo. Habla de la fundación del mundo y el comienzo de Dios en el trato para el ser humano. Éxodo habla acerca de la salida del pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Levítico habla acerca de la pureza, la vida pura que Dios quiere y quiso, tanto para Israel, pero también se aplica para nosotros. Números habla de preservar. Dios quería preservar la genealogía del pueblo escogido por Dios, y ahí vas a encontrar los nombres de todos los creyentes en Dios en ese momento, pero habla acerca de preservar ese linaje de Dios. Deuteronomio es la preparación del pueblo para entrar a la tierra prometida. La palabra es preparación. El libro de Josué es el libro de la conquista. La palabra clave ahí es conquista. Es donde el pueblo del Señor conquista la tierra prometida y habla acerca de esas batallas que tuvieron para la conquista de la tierra prometida. El libro de Jueces habla de la rebeldía, de esta nueva generación que se levantó después que murió Josué, que no conocían al Señor que hizo grandes obras y se rebelaron contra Dios. El libro de Ruth es uno de los libros que más me gusta del Antiguo Testamento, porque el libro de Ruth habla acerca de la genealogía de Jesucristo. Es interesante que Ruth y también en el libro de Josué, Rahab, estas dos mujeres no eran hebreas, eran gentiles, pero que se convirtieron al judaísmo, que creyeron en el Señor. Y el libro de Ruth revela cómo Dios las incluye en la genealogía de Jesucristo. Hemos hablado de eso en uno de nuestros videos en YouTube, de cómo Dios unió a estas dos mujeres que no son del pueblo de Israel, pero Dios nos quiere decir que Él es el Dios de todos los pueblos, y me gusta mucho eso. Primero de Samuel habla acerca del corazón de Dios, ese trato con David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y segunda de Samuel habla de cuando David va al trono de Israel. El libro de Primera de Reyes habla de los reyes de Israel, y Segunda de Reyes también habla de los reyes de Israel. Primera de Crónicas habla acerca de Judá, del reino de Judá, y Segunda de Crónicas también. El libro de Esdras es el libro del templo, la construcción, restauración, debo decir, del templo que fue destruido. Nehemías habla del muro que protegía la ciudad, como el muro que protege nuestra vida cuando estamos en la presencia de Dios. Esther habla acerca de la providencia de Dios. También me gusta ese libro de Esther porque habla cuando el enemigo quería destruir la nación, pero providencialmente Dios obró para que fueran librados. Y es interesante que en el libro de Esther no aparece la palabra Dios. Ese es un dato importante que debes conocer. El libro de Job habla acerca de las pruebas, de cómo al cristiano, aún los justos, podemos ser probados, pero en medio de las pruebas Dios nos bendice. Salmos es el libro de las alabanzas, de hecho es el himnario del pueblo de Israel. Proverbios habla acerca de la sabiduría de Dios. Alguien dijo que el libro de Salmos habla acerca del trato de Dios con el hombre cuando lo adora, y el libro de los Proverbios habla del trato del hombre con el hombre. Eclesiastés habla acerca de la vanidad de la vida, de cómo todo en la vida va a pasar. Cantares es el libro del amor, el amor de novios, el amor de esposos que se refleja en el amor de Dios con su pueblo. El libro de Isaías habla acerca del Mesías prometido.
Es el libro de las profecías cuando Jesús iba a venir a esta tierra. Es el libro fantástico de Isaías que habla de esas profecías extraordinarias. Jeremías habla de la cautividad y cuando fue el pueblo llevado a Babilonia. Lamentaciones es el libro de la fidelidad de Dios. Ezequiel es el libro de las visiones de Dios. Daniel habla de la historia. Me gusta también el libro de Daniel porque habla de los imperios mundiales desde su época hasta todavía el presente, que aún no se ha cumplido totalmente. Oseas habla de los infieles, Joel habla de la promesa del Espíritu Santo, Amós habla de los oprimidos, Abdías habla del monte de Sión, Jonás habla de la compasión de Dios cuando hay arrepentimiento, Miqueas habla de la justicia de Dios, Nahum de la ira de Dios. Habacuc habla aquella oración, aviva tu obra en medio de los tiempos, de avivamiento. Sofonías habla de juicio, Ageo de renovación, Zacarías de restauración, Malaquías del advenimiento del precursor del Mesías. Y entonces vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, Mateo, que fue dirigido a los judíos, Marcos, que fue dirigido principalmente a los romanos, Lucas a los magistrados, a los gobernantes, y Juan al mundo con el amor de Juan 3:16, el texto más conocido del mundo. Hechos habla acerca de la historia de la iglesia. Romanos nos habla de la salvación por la gracia. Primera de Corintios habla de una vida de santidad. Y Segunda de Corintios habla de la debilidad de la iglesia. El libro de Gálatas habla de que hay solo un evangelio y que debemos mantenernos en ese evangelio. Efesios habla de la conducta de los cristianos, de cómo los cristianos deben vivir su vida agradando a Dios. Filipenses, el libro del regocijo, cuando se regocija uno en el Señor siempre. Colosenses habla de los deberes de los creyentes. Primera de Tesalonicenses habla acerca de el arrebatamiento, cuando el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Segunda de Tesalonicenses habla acerca del anticristo. Primera de Timoteo habla acerca del ministerio del Señor. Y Segunda de Timoteo habla a los predicadores. Tito habla a los líderes de la iglesia. Filemón habla de la reconciliación, del perdón. Hebreos habla acerca del sacerdocio inmutable del Señor Jesús, según el orden de Melquisedec. Santiago habla de la fe con obras. Primera de Pedro habla de la santidad. Segunda de Pedro de la paciencia. Primera de Juan es el libro del amor. Dios es amor. Segunda de Juan habla de la verdad, de la verdad de Dios. Tercera de Juan habla del discernimiento que tenemos que tener. Judas habla de los falsos y Apocalipsis habla acerca del final, de los acontecimientos finales. Hay dos cosas importantes que quiero también enseñarte en el día de hoy. Y es la diferencia entre lo que se llama la palabra logos y la palabra rema. Esto es importante que cada creyente entienda y conozca lo que es logos y rema. Ok, la palabra logos es la palabra escrita, es lo que está en la palabra del Señor, es el mensaje general de Dios para todos los seres humanos. Pero la palabra rema es una palabra directa, es una palabra personificada a cada creyente. Y cada uno de nosotros tiene que comprender la voluntad de Dios en estas dos dimensiones. Tienes que comprender cuál es la voluntad de Dios, como hemos dicho anteriormente, en términos generales, pero además de eso, ¿cómo es la palabra que viene a ti directamente de Dios? Cuando lees la Biblia, estás leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, está oyendo la palabra logos, la enseñanza general. Pero Dios habla personalmente al hombre, Dios trata personalmente al creyente. Y nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad espiritual para comprender la guianza de Dios a tu vida. Que Dios te dé palabra rema directamente a ti. Todas las promesas de Dios están ahí, pero Dios entonces ministra a través del Espíritu Santo y te da palabra rema. Es importante eso. Ok, para poder entender la palabra logos, se conoce como hemos estado haciendo y diciendo. Tienes que leer la Biblia, releer la Biblia, para que tú puedas tener todo el panorama de la palabra de Dios. Cuando tú eres un estudiante de la Biblia
que la lees, que la estudias, que la escudriñas, tú tienes entonces esa palabra logo, esa palabra general. Comprendes la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida. Pero además de esa palabra general, los mandamientos general, Dios quiere hablarte directamente. Dios quiere ministrarte a ti. Y mucha gente quiere buscar la voluntad de Dios. Hay gente que está buscando la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos buscar esa voluntad de Dios? Con la palabra rema. La palabra rema, entonces, es cuando Dios trata en ti, y esa palabra logo la ministra a tu vida personalmente. Y ahí comprendes la voluntad de Dios y sabes cómo guiarte, qué decisión tomar. A mí me preocupa en grande manera mucha gente que no entienden este asunto. Inclusive hay gente que están desorientados, por no decir otra palabra, están desorientados en la vida cristiana porque no entienden la voluntad de Dios. Y no comprenden por qué, cómo Dios quiere que ellos actúen y breguen en diferentes áreas. Y es porque no han desarrollado esa habilidad de entender la palabra rema. Y me preocupa porque hoy en día hay una avalancha de profetas. Y Jesús habló de eso. Jesús advirtió que en los últimos días iban a haber falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas. Y a mí me preocupa porque me he dado cuenta que hay una avalancha de profetas y de profecías dándole a la gente diciendo lo que van a hacer, lo que no deben hacer. Y la gente a veces están corriendo detrás de esas personas para que le digan la voluntad de Dios, para qué hacer y qué no hacer. Y eso no es saludable. Yo no es que estoy atacando a la profecía, quiero que entiendan bien, Dios habla por profecía, pero hay que tener mucho cuidado. Yo de hecho he estado en iglesias donde están profetizando todo el tiempo y eso ha traído muchos problemas y mucha confusión sobre todas las cosas. Tienes que tener cuidado con las profecías, los profetas, ten cuidado. Hay una palabra profética que es la más segura, que es la palabra de Dios. Y yo no quiero buscar profetía ni profeta, yo quiero buscar la palabra rema. ¿Cuál es la palabra rema? Esa palabra rema es la que viene a mi espíritu, porque Dios está dentro de mí. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti para guiarte, para enseñarte. Eso es lo que Jesús dijo. Cuando venga el Espíritu Santo, los guiaría por todo camino de verdad y de justicia. Les recordaría las cosas que habrán de venir. Hablaría de mí. O sea, el propósito de Dios de llenarnos del Espíritu Santo es darnos la guianza rema, para que nosotros entendamos la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está la palabra rema. Eso lo dice en Romanos. La palabra rema está cerca de ti. No tienes que ir corriendo a un lado, a otro, buscando dirección de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en tu corazón y en tu vida. El Espíritu Santo que habita dentro de ti, cuando tú lo buscas y no tienes el Espíritu contristado, Él es la guianza de Dios. Yo digo que el Espíritu Santo es la brújula del cristiano. Entonces, cuando conoces la palabra logos, que tienes el conocimiento de la Biblia y estás lleno del Espíritu Santo, has desarrollado ese conocimiento amplio de la Biblia, tienes esa mente analítica, conoces la palabra de Dios, luego tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Esas dos cosas, la palabra logos, junto a la palabra rema, que está la guianza del Espíritu en tu corazón, en tu vida, te va a dirigir a la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Y eso es importante, y eso quiero hacer énfasis. Esa es la importancia de conocer la palabra de Dios, para que no seas engañado ni confundido. Como dije, hay mucha gente que están detrás de profetas, de visiones, de revelaciones, y hay que tener cuidado. La Biblia dice, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. La guianza de Dios en tu corazón, que tú puedas desarrollar la habilidad de que Dios te habla a ti. Y la Biblia, hay muchos pasajes de eso. En otro estudio vamos a hablar y vamos a entrar en más detalles sobre eso, de cómo Dios nos guía y cómo el Espíritu Santo, la Biblia habla que nos guía en tomar decisiones. Pero sobre todo es importante que tengamos eso presente ahora, para que tú puedas ser un creyente que tengas palabra rema, que
que tú sepas qué vas a hacer, hacia dónde te diriges, qué decisión vas a tomar, qué debes hacer, qué no debes hacer. Eso se desarrolla desarrollando esa palabra rema en tu corazón por medio del conocimiento logos de la palabra general y del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo y tener esa comunión íntima con Dios. Eso se llama caminar con Dios. Eso se llama tener relación íntima con Dios. Cuando tú tienes esa relación íntima con Dios, Dios te habla al corazón. No estoy hablando de una palabra, voz audible. Hay gente que dice, escuché una voz audible de Dios, pero no es una voz audible. A lo mejor es una guianza en el corazón. Es un sentir espiritual sublime que Dios te habla y te dice qué hacer y qué no hacer, qué decisión tomar y qué no tomar. Esa guianza es la palabra rema y Dios quiere desarrollar esa palabra en los cristianos. Así que es importante eso. Y es importante también que para tú poder desarrollar eso, puedas tener un tiempo determinado de búsqueda de Dios, de consagración personal. Eso es algo que yo siempre enfatizo. Cada creyente debe tener una vida devocional diaria. Diariamente tú debes sacar tiempo para orar, leer la Biblia, para conocer la voluntad de Dios. Y también te recomiendo que saques un tiempo para escudriñar. Qué bueno que estás viendo estas enseñanzas, porque es importante escudriñar la Biblia. No solamente leerla, sino estudiarla, conocer a Dios a través del estudio de la Biblia. Y yo, desde que me convertí al Señor, he separado siempre un tiempo para estar en la presencia de Dios. Cuando yo me convertí, yo era muy jovencito, estaba estudiando para ser ingeniero y trabajaba también, y prácticamente no tenía tiempo porque yo estudiaba por la mañana, por la tarde trabajaba y por la noche estudiaba, de lunes a viernes. Me convertí al Señor, los domingos dábamos 3 cultos en la iglesia, así que no tenía tiempo. Pero el sábado yo tenía libre, así que el sábado yo me encerraba en la iglesia, le pedía al pastor la llave de la iglesia y me encerraba todos los sábados. Y iba ahí a orar y a escudriñar la palabra de Dios en ayuno, en clamor, para que Dios me ayudara a conocer la voluntad de Dios. Era lo más que yo quería saber. Y ese tiempo ha sido de tanta bendición a mi vida, por eso te lo recomiendo. Y quiero darte unos libros que yo usé desde que me convertí, que te van a ayudar en el estudio personal de la Biblia. Yo te invito para que hagas esa práctica. En primer lugar, necesitas una Biblia. Yo te recomiendo, como hemos dicho, la Biblia Reina Valera o King James, si es en inglés. También necesitas una concordancia bíblica. Hoy en día, por medio de la internet, tú puedes tener eso bien fácil, porque ahí en internet está la concordancia bíblica, pero es importante eso. También necesitas el libro Compendio Manual de la Biblia. Lo estoy citando para que puedas escribirlo. Necesitas un diccionario bíblico, también en internet puedes adquirirlo. Otro libro que me ayudó mucho fue A través de la Biblia, y un libro que se llama Teología Bíblica y Sistemática. Estos libros son libros que te ayudan a entender la palabra de Dios. Y, como te digo, debes tener también un cuaderno de notas. ¿Cuál era mi proceder cuando yo me encerraba con Dios? Buscaba un tema, seleccionaba un tema, por ejemplo, Dios, la Biblia, Espíritu Santo, lo que fuera. Y empezaba a escudriñar con mi concordancia, buscaba ese tema en la concordancia, leía todos los versículos de la Biblia que hablaban del Espíritu Santo y contestaba las preguntas que venían a mi corazón. Y todo lo anotaba en ese cuaderno o carpeta de estudio de la palabra de Dios. Luego buscaba la referencia en el compendio manual a través de la Biblia, y eso enriqueció mi vida para conocer el Logos de Dios. Y eso yo te lo recomiendo, para que tú también tengas ese desarrollo de tu vida cristiana, porque te va a ayudar enormemente en tu desarrollo de tu vida espiritual. Quiero también hacer un énfasis de algo bien importante. Voy a dar unas citas bíblicas quiero que las anoten, no las podemos leer porque el tiempo no nos alcanza para eso, pero voy a dar la cita para que tú la busques luego en tu casa. Y voy a mencionar algunos casos el énfasis que le dieron a la lectura y al estudio de la Biblia. Por ejemplo, Jesús, Lucas 4, 16 al 21, ahí vemos a Jesús leyendo la Biblia. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, Hechos 22, 3. Y luego quería
cuando era viejo, ya estaba a punto de morir, los pergaminos para estudiarlos. Segunda de Timoteo 4:13. Timoteo también, primera de Timoteo 4:13, estudiaba las Escrituras. La palabra también dice que la familia de Timoteo también fue una familia que dedicó tiempo para estudiar la Biblia. Segunda de Timoteo 3:14 al 17. Y es importante e interesante que Dios quiere que los cristianos enseñen la Biblia a sus hijos. Me llama la atención que los hebreos se dedican todo el tiempo a enseñar a sus hijos la Biblia. En Deuteronomio capítulo 6, verso 6 en adelante habla de eso. Y es que hay una bienaventuranza. La Biblia dice, bienaventurado el que lee, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Realmente esta enseñanza acerca de el logos y la palabra rema es bien importante para que tú puedas desarrollarla. Recapitulando, necesitamos leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla, para desarrollar un conocimiento de la palabra logos, para conocer la voluntad de Dios general en la Biblia. Y luego necesitamos una vida devocional, personal, donde oramos, ayunamos, estudiamos la Biblia para desarrollar una relación de consagración y llenarnos del Espíritu Santo. Y esas dos cosas, la palabra logos y el Espíritu Santo, nos van a guiar a la palabra rema, a tener guianza de Dios y conocer la voluntad de Dios personalmente en nuestras vidas. Así que te invito para que puedas desarrollar esa vida de consagración a Dios y puedas entender la voluntad de Dios para tu vida. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición a tu vida. Luego vamos a seguir en estas enseñanzas. Te espero en la próxima ocasión para que puedas estar con nosotros y puedas también beneficiarte de estos estudios. Recuerda, si tú todavía no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir todos nuestros mensajes. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.